No sé si se ve mi pantalla. Buenas tardes, doctor. Sí se ve. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la clase. Es enfoque del paciente por problemas y principales síndromes reumatológicos. Ok. La idea de este tema es que ustedes aprendan a enfocar apropiadamente a un paciente, sobre todo a los pacientes que son problemas. Realmente cualquier aspecto, digamos, en la evaluación diagnóstica de un paciente debe requerirse por lo mismo. Sin embargo, es particularmente útil en pacientes que tienen eh, dificultades para diagnóstico, ¿no? O que tienen muchos síntomas y signos, o resultados de laboratorio que a veces podemos pensar que son incongruentes o que de repente podemos considerar irrelevantes y que de repente son la clave del diagnóstico del paciente. Entonces, este enfoque es útil para poder llegar a un diagnóstico etiológico del paciente siguiendo determinados pasos, para lo cual nosotros necesitamos tener el conocimiento suficiente para poder dar el nombre apropiado al problema que tiene el paciente, ¿ok? Y saber escoger los aspectos más relevantes del cuadro clínico del paciente para poder hacer una disquisición diagnóstica y en algunos casos pronóstica y terapéutica también, de hecho. Entonces, este artículo, publicado hace ya una buena cantidad de años, eh, por el doctor Julio Muñoz, que es un amigo de mi promoción de la universidad. Me parece fundamental, muy útil, y si quieren que se los compartan, me avisan o me mandan un mensaje y lo comparto, porque realmente me parece muy importante este artículo, que no por ser, digamos, un poco antiguo, deja de ser relevante. ¿Cuáles son estos principios del enfoque basado en problemas? Me voy a permitir leer textualmente lo que indica uno de de los párrafos de este artículo, y dice: cuando el estudiante y el médico Nobel comprenden esta tónica metodológica, comienzan a vivenciar de modo diferente las inquietudes del hombre enfermo. Toman conciencia de la necesidad de cambiar sus métodos en el enfoque diagnóstico y aún de la educación médica. El acto médico aparece así como un proceso integrado por una serie de pasos sucesivos que corresponden a la secuencia seguida por el método científico. La identificación de problemas de salud le permite al médico seguir un camino de razonamiento y buscar de manera ordenada la información teórica necesaria para resolver el diagnóstico y actuar en consecuencia. De este párrafo vemos pues que una de las cosas más importantes es que este es un proceso que tiene que seguir pasos sucesivos, no pasos al azar, desordenados, sino que debe tener un orden, una secuencia para llegar a un determinado razonamiento, ¿no? Y dice buscar de manera ordenada la información teórica, o sea, no vamos a tener pues toda la información clínica relevante en nuestra memoria. Tenemos que ayudarnos y hacer la búsqueda bibliográfica respectiva, ¿no? Para resolver el diagnóstico, y dice actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa
que si yo llevo al diagnóstico de una fiebre tifoidea, la consecuencia debe ser que debo darle tratamiento antibiótico por el periodo que es recomendado. Si yo llevo al diagnóstico que no es una fiebre tifoidea, es un linfoma, pues derivaré al paciente al oncólogo para que pues, ellos corroboren el diagnóstico y den el tratamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y para esto necesitamos tener claras las definiciones de los problemas, porque una de las cosas que tenemos que hacer es buscar siempre clasificar los problemas en síndromes. Si no es posible esto, pues usar los síntomas o los signos, pero en lo posible tenemos que tratar de usar los síndromes para hacer la correlación. A veces no es posible, como vamos a ver. Entonces, los problemas, ¿qué cosa pueden ser? Síntomas, como dolor abdominal, por ejemplo, dolor articular, signos, ictericia de escleras, como por ejemplo artritis de rodillas, síndrome, una síndrome de insuficiencia cardíaca, o un síndrome de poliartritis crónica. Exámenes auxiliares anormales, como por ejemplo velocidad de cementación elevada, lo que ustedes quieran, ¿no? Hemoglobina baja, ¿no? Elevación de fosfatasa alcalina, etc. O puede ser imágenes, la que ustedes quieran, por ejemplo, no pulmonar, o ya enfermedades definidas, como una diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus nos puede dar una serie de consecuencias desde el punto de vista de salud y tener en cuenta este diagnóstico, esta enfermedad, nos puede orientar a un determinado diagnóstico, pero también a veces nos puede dificultar hacer el diagnóstico por las manifestaciones múltiples que puede tener estos pacientes. Pero también problemas sociales puede ser un problema. Por ejemplo, eh, una paciente que tiene diagnóstico de artritis reumatoide y que vive con, con sus familiares, ¿no? Pero que esos familiares no están presentes durante el día y la paciente no puede valerse por sí misma y no puede autoadministrarse en la medicación. ¿Eso es un problema? Definitivamente sí. Es un problema social y es un problema que trae consecuencias porque ese paciente no va a tener un control adecuado de su enfermedad. Problemas psicológicos e inclusive una historia clínica incompleta puede ser un problema porque supongamos de que somos muy buenos interrogadores. Sin embargo, el paciente tiene limitaciones para dar información porque tiene pues un problema de demencia, no se acuerda de detalles. Entonces, ese es un problema y tenemos que buscar que resolverlo tratando de hacer pues una anamnesis indirecta. Entonces, una historia clínica completa también puede ser un problema en el sentido pues de que nos va a dificultar en llegar a un determinado diagnóstico. Entonces, una premisa fundamental en la elaboración de lista de problemas es llevar cada problema al nivel más alto de resolución diagnóstica, con la evidencia disponible en un momento dado, agrupadas en síndromes, si es que esto es posible. Aunque si ello no es factible, se selecciona un grupo de problemas guía para ir sustituyéndolo por un diagnóstico etiológico, cuando éste haya sido confirmado. ¿Ok? Entonces, la idea es escoger de 10 problemas, los dos o tres principales que nosotros consideremos. Para eso tenemos que saber escoger, ¿no? Los aspectos más importantes del caso y con eso ir
planteando diagnósticos, e ir agrupando y tratar de ir explicando las manifestaciones que tiene el paciente con las probabilidades diagnósticas que nosotros estamos planteando. E ir avanzando en exámenes auxiliares en caso de ser necesario para tratar de llegar a un diagnóstico etiológico, para poder así dar un tratamiento apropiado, acorde a lo que nosotros hemos concluido como diagnóstico. Entonces, si no seguimos una secuencia, si no llegamos a un diagnóstico etiológico claro, evidente, que nos explique todo el problema del paciente, pues entonces vamos a llegar a diagnósticos incorrectos y por lo tanto tratamientos equivocados. Muy bien. Un paciente reumático, de hecho, uno de los síntomas, una de las manifestaciones clínicas más importantes, sin duda, es dolor, ¿no? Entonces, tenemos que explorar apropiadamente el dolor. Y como sabemos, pues, la exploración del dolor fundamentalmente es por anamnesis, ¿no? Recordar que tenemos que evaluar localización, intensidad, frecuencia, duración, tipo de dolor, irradiación del dolor, factores agravantes, factores desencadenantes, factores que mejoran el dolor. Entonces tenemos que evaluar todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de anamnesis, ¿no? Para poder clasificar adecuadamente el caso del problema. Entonces, dolor agudo o crónico va a tener definiciones distintas dependiendo de qué patología estamos hablando. Un dolor crónico lumbar, por ejemplo, se refiere a un dolor de más de 12 semanas, ¿sí? En general, el dolor crónico es más de 12 semanas. Pero desde el punto de vista de dolor lumbar también corresponde a ese tiempo. Pero si hablamos, por ejemplo, de artritis, una artritis crónica, ya sea mono, olivo, poliarticular, va a ser de más, mayor o igual a 6 semanas. ¿Ok? Entonces, la situación de cronicidad o agudeza va a depender fundamentalmente de cada tipo de patología. Debemos de definir también si este dolor es mecánico o inflamatorio. Mecánico, simple, una persona que tiene dolor mecánico es cuando se presenta asociado a una actividad física, ¿no? Se inicia con la actividad física o se exacerba con la actividad física y mejora con el reposo. Y el dolor inflamatorio es más bien, se presenta tanto a la actividad física como al reposo. Y puede, dependiendo de la estructura afectada, ¿no?, presentar rigidez articular matutina, usualmente, mayor de 30 minutos. Tenemos que definir si el dolor es localizado o es generalizado. Tenemos que definir, desde el punto de vista articular, si el dolor, por ejemplo, de la rodilla, está localizado fundamentalmente en la cara medial, o es en la cara lateral, o es el dolor a nivel patelar, o si es un dolor más bien difuso. La rigidez articular o rigidez de columna usualmente es matutina. Sin embargo, hay pacientes que pueden referir, de hecho, dolor todo el día. O referir dolor al reposo. Un paciente reposa, por ejemplo, a las 3 de la tarde y se levanta con rigidez, ¿no? El tiempo de rigidez es muy importante de precisarlo
porque una rigidez menor de 30 minutos usualmente nos va a implicar que este paciente tiene una patología eh, de tipo mecánico y más bien una rigidez o degenerativa. En cambio, una rigidez matutina de 30 minutos o más nos va a sugerir de que el problema es más bien de tipo inflamatorio. ¿Ok? Entonces, el tiempo de enfermedad el tiempo de rigidez es fundamental. Edema o tumefacción. Si el edema o tumefacción, por ejemplo, articulares, localizado a nivel, a nivel articular, hay otro edema que puede presentarse más bien difusa, afecta, por ejemplo, hay una tumefacción de toda la mano, nos va a dar orientaciones distintas, ¿no? Dependiendo de, obviamente, del cuadro clínico. Por ponerles un ejemplo nada más, un paciente, por ejemplo, de 80 años que presenta un cuadro de tumefacción difusa de ambas manos, asociado a rigidez matutina de más de 60 minutos, con dolor a la palpación de interfalángicas, metacarpofalángicas. Le palpamos el edema de su mano y vemos que deja fovea. Este cuadro clínico nos sugiere un problema de una artritis de la tercera edad que se llama RS3PE. O si tenemos un paciente también que tiene más bien una tumefacción difusa, pero solamente de una mano, es una persona, un varón de 45 años, eso nos sugerirá más bien una artritis por microcristales, sobre todo si la presentación es de tipo agudo. Entonces, tenemos que ir viendo el contexto de cuál es el tipo de paciente, es un paciente adulto mayor, es un paciente joven, es varón, es mujer, etc. Las deformidades pueden ser articulares, un paciente típico, un paciente con artritis reumatoide, que tiene deformaciones en cuello de cisne, o dedos en botonero, o desviación cubital de las manos, pero también puede haber deformidades extraarticulares, como por ejemplo una tumefacción de la bursa olecraniana. La debilidad proximal y distal, diferenciar entre uno y otro es muy importante porque característicamente la debilidad proximal, de punto de vista de enfermedades reumáticas, se asocia principalmente a una enfermedad inflamatoria muscular. En cambio, cuando la debilidad es distal, nuestra primera opción es de que el paciente tenga una neuropatía periférica, ya sea una polineuropatía, ¿no? Una mononeuritis o una mononeuritis múltiple, por ejemplo. Fatiga, permanente o intermitente, nos puede ayudar a diferenciar patologías inflamatorias de no inflamatorias difusas. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide suele tener fatiga o cansancio durante todo el día por el mismo proceso inflamatorio. En cambio, un paciente, por ejemplo, con fibromialgia suele tener fatiga matutina, va mejorando esa fatiga en el día y en la noche nuevamente vuelve a presentar la fatiga. Entonces, la fatiga permanente nos sugiere más una patología inflamatoria y una intermitente, una no inflamatoria. Limitación de movimiento, localizado o generalizado. Por ejemplo, un paciente que viene con dolor de hombro y tiene limitación para la abducción, pero los otros movimientos son normales. Flexión, extensión, rotaciones, eh, son normales. Esto nos sugiere una patología de partes blandas, usualmente compromiso del manguito rotador.
Pero si tenemos una limitación generalizada, el movimiento está limitado para todos los movimientos, nos sugiere esto, pues, que sea una patología más bien de tipo articular. Las enfermedades reumáticas presentan, sobre todo las autoinmunes sistémicas, muchas veces manifestaciones cutáneas, las diversas formas de eritema y la fotosensibilidad. Y una característica importante de las enfermedades autoinmunes sistémicas, sobre todo el lupus y la vasculitis sistémicas, los síntomas inespecíficos como fiebre, baja ponderal e hiporexia son muy importantes y fundamentales porque usualmente están asociados a actividad de enfermedad. Entonces, debemos de dar el nombre apropiado al problema. Si un paciente viene con lumbalgia, no nos vamos a quedar con ese término, sino tenemos que ir más allá, tenemos que ver ya lumbalgia, la localización del dolor por debajo del duodécimo arco costal y por encima de las crestas ilíacas. Ya está. Pero tenemos que darle nombre y apellidos. Entonces, una clasificación importante según el tiempo. Una lumbalgia aguda se clasifica cuando es menor o igual a 6 semanas. Menor o igual a 6 semanas. Y una lumbalgia crónica cuando es mayor de 12 semanas. Este aspecto es muy importante porque esto nos va a orientar a una determinada patología según el tiempo de dolor. Una lumbalgia aguda es frecuente que ocurra, por ejemplo, un paciente que tiene una hernia discal o, por ejemplo, una persona que tiene osteoporosis y tiene una fractura vertebral, esa lumbalgia aguda, ¿no? Es, digamos, una causa frecuente. Y una lumbalgia crónica, tenemos que subdividirla en inflamatoria o mecánica. Entonces, una lumbalgia crónica, tenemos que tener especial atención en personas menores de 40, algunos dicen menores de 45 años. Entonces, es súper importante identificar si esa persona joven tiene o no, tiene lumbalgia inflamatoria o tiene mecánica. Entonces, la lumbalgia mecánica mejora con el reposo y empeora con la actividad física. En cambio, la lumbalgia inflamatoria, la lumbalgia crónica de tipo inflamatorio, no mejora con el reposo. El paciente se acuesta y el dolor está igualito. O inclusive a veces le empeora. Pero por lo menos no mejora. Y más bien mejora con la actividad física. El paciente prefiere estar parado, prefiere estar caminando. Y, y un punto importante, la rigidez axial es de más de 30 minutos. Es en personas jóvenes, usualmente menores de 40 años, y un punto importante adicional de esta lumbalgia inflamatoria es que hay dolor nocturno, y esto se refiere a dolor que se presenta en la madrugada. El paciente está durmiendo y el dolor lo despierta a partir de las 2 o 3 de la mañana. Un punto importante adicional es que no debemos de inventarnos síndromes. No existe el síndrome doloroso articular. Entonces, tenemos que poner nombres correctos. No existe este término. Y aquel que lo usa está equivocado. ¿Sí? No hay síndrome doloroso articular. ¿Qué cosa nos dice síndrome doloroso articular? Lo único que nos dice es que tiene dolor en articulaciones. Y eso no sirve de algo. No nos sirve absolutamente de nada. Porque tenemos que ver si el problema es monoarticular, oligo o poliarticular, ¿no? Entonces, nunca usen este
este término porque no existe. Entonces, el paciente con dolor articular puede tener o no artritis, pero si tiene artritis tenemos que definirlo pues con, digamos, las cuatro características usuales. Sin embargo, en enfermedades reumáticas no siempre se cumplen todas. Calor, tumor, rubor y dolor son las características usuales de una artritis aguda, pero un paciente con artritis reumatoide no va a tener eritema. Un paciente con lupus que tenga artritis tampoco va a ser eritema. ¿Qué casos hay artritis con eritema? Gota, pseudogota y artritis séptica, ¿no? Esas son las circunstancias en las cuales hay eritema en la zona afectada. Calor, aumento de temperatura, puede ocurrir como sin eritema, tumor, o sea, tumefacción articular, evidentemente, y es importante definir si esa tumefacción es solamente articular o es también una tumefacción de partes blandas, ¿no? Que es importante definir. Entonces, por eso es importante presionar en la zona del edema a ver si es que deja fobia. Y bueno, y obviamente, pues dolor, ¿no? Es una característica de un proceso inflamatorio, evidentemente. ¿Sí? Entonces, tenemos que definir cuántas articulaciones están afectadas, cuántas están tumefactas, ¿no? Entonces, tenemos que decir monoartritis cuando hay afección de una sola articulación, obviamente, oligoartritis cuando se afectan de dos a cuatro articulaciones y poliartritis cuando hay de cinco a más articulaciones tumefactas. Para eso, lo que tenemos que hacer es saber examinar al paciente y eh, identificar el número de articulaciones que están tumefactas. Para eso, por lo tanto, es necesario saber examinar. Y la artritis se clasifica por tiempo de enfermedad en aguda y crónica. Aguda, cuando tiene un tiempo de duración de 2 o menos semanas, y crónica, cuando eh, el tiempo de enfermedad es de 6 o más semanas. Entonces, podemos hablar, por lo tanto, no de síndrome de dolor articular, sino de una monoartritis aguda, monoartritis crónica, oligoartritis aguda, oligoartritis crónica, poliartritis aguda y poliartritis crónica. ¿Ok? No síndrome de dolor articular. Hay un cuadro clínico que es muy importante tanto en lupus eritematoso sistémico como en vasculitis sistémicas asociada a ANCA, específicamente colangitis microscópica y granulomatosis con colangitis, en los cuales el síndrome pulmón-riñón es una manifestación clínica preponderante. Esta se caracteriza por hemorragia alveolar y, por lo tanto, hemoptisis, infiltrado difuso alveolar por imágenes y una caída brusca de hemoglobina. ¿A qué valor de hemoglobina debemos de prestarle atención cuando disminuye? Valores mayores de 2 gramos por decilitro son valores importantes, o una disminución del hematocrito de más del 5% es una disminución significativa y debemos de un paciente con síntomas respiratorios, porque estos pacientes vienen por un cuadro de disnea y hemoptisis. Ese es y además viene con oligoanuria. Entonces, este tipo de pacientes
presentan hemorragia alveolar y una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el cual hay un deterioro de la función renal expresado en una disminución de 50% más de la depuración de creatinina en menos de 3 meses. Muy bien. Entonces, vamos a ir a unos casos clínicos donde vamos a poner en práctica lo que hemos mencionado. Vamos a enfocar, vamos a identificar los problemas principales, vamos a darle el nombre correcto para llegar a una determinada conclusión. Entonces, presentamos en este caso, ¿no? Una mujer de 75 años que ingresa procedente del servicio de urgencias por dolor de rodilla derecha de carácter agudo de 24 horas de evolución. Entonces, el contexto es una persona, una mujer de la tercera edad con un dolor de rodilla reciente de 24 horas. Esta señora de la tercera edad es ama de casa, reside en el campo, es viuda desde hace 2 años, tiene 3 hijos, antecedentes de importancia, es hipertensa, en tratamiento farmacológico, no presenta diabetes mellitus ni dislipidemias, tampoco tiene antecedentes de hiperuricemia y no presenta alergias. No ha sido sometida a ninguna intervención quirúrgica y su tratamiento asociado a la hipertensión, nifedipino, quinatril, pero también está recibiendo 2 medicamentos, un diurético y la dioxina, que usualmente se usa para arritmias o insuficiencia cardíaca. Entonces, este es un punto importante a considerar en esta paciente. Entonces, dice que encontrándose previamente en sintomática, la tarde anterior a su ingreso comienza con molestias a nivel de la rodilla derecha sin impotencia funcional. Al día siguiente, al levantarse por la mañana, presenta un dolor severo en la rodilla con impotencia funcional, hinchazón, ¿no? Hay aumento de volumen, calor y fiebre, por lo que acude a emergencias. No hay un traumatismo previo que explique el dolor y la tumefacción y no ha tenido episodios similares previos. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta información? Todavía sin examinar al paciente. Podemos decir que este paciente tiene un cuadro, de acuerdo a lo mencionado, de una monoartritis aguda, porque es de 24 horas de evolución, es de menos de 6, menor de 2 semanas, perdón, menor de 2 semanas de evolución, ¿no? Con aumento de temperatura y fiebre, ¿no? Entonces tiene, de acuerdo a estas manifestaciones, una monoartritis aguda de rodilla derecha. Ahora, un punto importante es definir si tiene o no impotencia funcional. ¿A qué se refiere con esto de la impotencia funcional? Se refiere a si el paciente puede hacer movimientos de flexión y extensión articular y si puede caminar o no. Entonces, inicialmente, la paciente no tenía impotencia funcional, eso significa que podía caminar, podía flexionar y estirar. Sin embargo, a las 24 horas ya presentaba impotencia funcional. Es un punto importante de recoger en la anamnesis. Entonces, al examen físico esperamos encontrar lo que estamos pensando,
Su presión sistólica está ligeramente incrementada, la diastólica normal, la frecuencia cardíaca está normal, la temperatura está normal, 36,4 grados. Sin embargo, la paciente había referido que había tenido fiebre. Cardiovascular, nada llamativo, la piel nada llamativo, cabeza y cuello normal. Y a nivel de extremidades no se encontraba edemas, no se encontraba signos de trombosis venosa profunda, el pulso pédido estaba conservado, pero se veía pues que la rodilla derecha estaba con aumento de temperatura, aumento de volumen, el signo del témpano, con dos cruces, dolor a la palpación y disminución de la movilidad. Entonces, el examen físico nos confirma que esta paciente presenta un cuadro de una monoartritis aguda de rodilla derecha y un síndrome febril por lo que refirió a la paciente. Entonces, ¿qué problemas tiene esta paciente? Hipertensión arterial. Por la medicación que está tomando, podemos sospechar también adicionalmente que puede tener una insuficiencia cardíaca. Tendríamos que hacerle evaluar, en todo caso, por un cardiólogo. Fiebre y, como habíamos dicho, una monoartritis aguda de rodilla derecha. Entonces, una paciente de tercera edad con una monoartritis aguda de rodilla y fiebre, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Obviamente, la primera opción es que sea un cuadro infeccioso. Entonces, tenemos que plantear que esta paciente puede tener un cuadro de una artritis séptica. Sin embargo, no todo paciente con fiebre tiene infección. Entonces, hay cuadros de monoartritis aguda y fiebre que no son infecciosas. Por ejemplo, una artritis por microcristales y específicamente la artritis por monourato de sodio, la famosa gota, nos puede dar cuadros de fiebre que no son elevados, como esta paciente que tiene 38 grados. Así es aquí. Muy bien. Entonces, mi plan de trabajo tiene que ir dirigido a este planteamiento de diagnóstico, ¿no? Monoartritis aguda y fiebre. Entonces, un hemograma me es útil, definitivamente que sí. Si tengo leucocitosis y desviación izquierda, pues eso me va digamos, a ayudar, me va a orientar más a el diagnóstico de una artritis séptica. Todo paciente con sospecha de artritis séptica, hemocultivo de cajón. Tenemos que hacerle hemocultivo. Y hay que hacerle también, evidentemente, unas artrocentesis para recuento celular, bioquímica, estudio de cristales y evidentemente también cultivo de líquido sinovial y también obviamente GRAM, ¿no? Todo paciente con sospecha de artritis séptica no es suficiente el cultivo de líquido sinovial. Siempre debemos hacerle hemocultivo. Y como está dentro del plan del diagnóstico diferencial, tenemos que hacer estudio de cristales. Tenemos que tomar una radiografía de rodillas, ¿no? No esperamos tener, digamos, cambios importantes en la radiografía, pero nos sirve como un basal, ¿no? Nos sirve como un basal. Permítame un segundito, por favor. Permítame un segundito.
Ok, disculpe la interrupción. Muy bien, entonces, la radiografía fundamentalmente la solicitamos con el objetivo de tener un basal, ¿no? Porque un paciente con artritis séptica eh, es una de las artropatías destructivas rápidamente progresivas, ¿no? Entonces, rápidamente produce daño articular. Por lo tanto, tener un basal es importante para, supongamos de que el paciente no va bien, ¿no? Le tomamos la radiografía y vemos que ya tiene erosiones, pues entonces de repente ya tenemos que tomar otras decisiones. Ok, reactante de fase aguda, velocidad de cementación y PCR, esperemos que esos valores estén elevados en un paciente con una artritis séptica y no tanto en un paciente con artritis por microcristales, que usualmente no elevan mayormente los Ah, reactantes en estas circunstancias. ¿qué? No, no me dices porque amaneció muerto. Dolor Ya, horrible, dolor de pierna. ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quién está con el micrófono abierto? Ya lo apagaron, doctor. Está en cualquier cosa menos en clase. Ok, muy bien. Entonces, evaluamos los exámenes que hemos solicitado basado en la presunción diagnóstica y vemos que tiene leucocitosis, su hemoglobina está dentro de lo normal, la glucosa está en el límite superior, no nos preocupamos mayormente, y tiene una creatinina elevada, 1,4 miligramos por decilitro. Tenemos una proteína C reactiva elevada, lo normal es 5, tiene 11,2, y por lo tanto tenemos problemas adicionales. Es una paciente que tiene antecedente de hipertensión, es un problema de todas maneras a considerar, tiene fiebre, tiene una monoartritis aguda de rodilla, y en los exámenes vemos que tiene leucocitosis, PCR elevada y tiene retención nitrogenada. Adicionalmente, se le hace el estudio de líquido y tiene una glucosa en líquido sinovial de 82 miligramos por decilitro, dentro de valores aceptables, ¿no? Es un valor mayor del 50% de la glucosa en sangre, así que no hay problema. La radiografía de rodilla muestra un ligero aumento del espacio articular y la artrocentesis, el líquido nos muestra, ¿no? Un líquido de 58.000 células y el estudio de microscopio de luz polarizada, microscopía electrónica, indica que no se observan cristales. Un recuento celular alto, pero que no llega a lo que, digamos, eh, a lo que podemos ver ya de manera indubitable en un paciente con una artritis séptica. Un recuento mayor de 100.000 es artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario, pero valores entre 50.000 y 100.000 también puede corresponder a una artritis por microcristales específicamente aguda. Entonces, hasta este momento tenemos eh, un hallazgo de laboratorio importante que es la leucocitosis y tenemos un recuento celular alto en líquido sinovial que es compatible con artritis séptica, sí, pero que también puede presentarse en artritis por microcristales, especialmente gota. Entonces, ya teníamos el diagnóstico presuntivo y los datos adicionales que estamos viendo nos sugieren más que el cuadro es de una artritis séptica. ¿Por qué? Por la fiebre, porque es una monoartritis aguda, porque hay leucocitosis, sin embargo, también puede haber en la gota, pero es más frecuente obviamente en la artritis séptica, porque tiene PCR elevada, esto se ve más en artritis séptica, y el recuento celular, que si bien no es, digamos, característico, pero sí es compatible con una artritis séptica, ¿no? Entonces,
Y un punto adicional es que el estudio de cristales fue negativo. Entonces, con todo eso, pues el diagnóstico de artritis séptica es lo más probable y lo que tenemos que hacer en este caso es empezar tratamiento antibiótico empírico hasta que tengamos los resultados de Gram y sobre todo de cultivo, tanto cultivo de líquido como de músculo. Entonces, los problemas que tiene en este momento la paciente se reduce a una artritis séptica rodilla derecha, y es el diagnóstico prácticamente definido, y la otra es que tiene una retención nitrogenada que tenemos que estudiar. Es una paciente con antecedente de hipertensión y que por lo tanto, y sobre todo como dice que es de larga data, hay que descartar que tenga una insuficiencia renal crónica. Entonces, en este paciente con una sospecha alta de artritis séptica de rodilla derecha, tenemos que empezar terapia antibiótica empírica. ¿Debemos de esperar el resultado de cultivo para dar tratamiento antibiótico? De ninguna manera. Tenemos que tratarlo ya. Pero sí debemos de esperar el resultado de cultivo líquido sinovial y del hemocultivo para precisar la terapia antibiótica definitiva. Y adicionalmente, teniendo en cuenta que tiene retención nitrogenada, sería conveniente hacer una depuración de creatinina para ver cuál es la función renal y una ecografía renal. Llega el resultado del gran cultivo y se encuentra pues, que es un estafilococo aureus meticidino sensible. Y de hecho el estafilococo aureus es el germen más frecuente en una artritis séptica. Entonces, se confirma nuestro diagnóstico, ¿no? Y ya tenemos un diagnóstico etiológico. Artritis séptica de rodilla derecha por estafilococo aureus. ¿Ok? Entonces, procedimos de acuerdo al razonamiento, ¿no? Y llegamos a una conclusión. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Adamari, Andrea, dice todo claro. Carla dice todo claro. Qué bueno que está claro. Espero que las cosas estén claras en el sentido de que ustedes puedan plantear los problemas adecuadamente, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Vamos a... sí, Johan. Sí, Es- doctor, buenas tardes. Doctor, es sí, una consulta. En cuanto a lo que usted mencionó acerca del tratamiento empírico para la artritis séptica, en todo caso, ¿se tendría que hacer el tratamiento después del diagnóstico presuntivo? ¿O es sería cuando... correcto. Así es. Ah, ya, ya. Sí, Es correcto. doctor, ujú. Y doctor, es otra consulta. ¿Por qué es que aún se pensaba en la gota, ¿no? Porque inclusive ya cuando se hizo la retrocentesis se recalca que como tal no había presencia de microcristales. O A siempre ver, ya se tiene que descartar, ¿no, ya. doctor? A ver, lo primero que tienes que preguntarte es el momento en el cual ha sido procesada la muestra. No es lo mismo que proceses la muestra dentro de las 2 horas de tomado la muestra del líquido a que lo proceses a las 12 horas o 24 peor, porque esos cristales se pueden disolver y puede ser un falso negativo. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Entonces, todos los datos te sugieren la artritis séptica, el ser negativo
también, digamos, es una ayuda, evidentemente, pero lo que tienes que hacer ahí es estar seguro de que la muestra fue tomada apropiadamente, porque ¿qué comparte una artritis gotosa con una artritis séptica? Recuento Es del, la monoartritis aguda, ¿no, doctor? Disculpe que lo interrumpa. perdón, En cuanto a la comparación entre una artritis séptica y la gota, sería la forma de presentación, una monoartritis aguda. los dos dan monoartritis aguda, Ujú. los dos dan monoartritis aguda. Entonces, decía, ¿qué aspectos de punto de vista clínico y laboratorio comparte una artritis séptica de una artritis gotosa? Uno, ambos pueden hacer fiebre. Número dos, ambos pueden tener leucocitosis. Número tres, ambos pueden producir recuento celular elevado en el líquido sinovial. Cuatro, ambos pueden producir consumo de glucosa. Entonces, entonces, todas estas características son similares. Entonces, ¿qué más, qué nos orienta, qué datos nos orientan en este caso a que es una artritis séptica? Es más frecuente, obviamente, que la artritis séptica de fiebre que la gota, pero en ambos puede ocurrir. Pero más frecuente es la artritis séptica va a dar fiebre. Número dos, es más frecuente que la artritis séptica de eh, leucocitosis, ¿no? Y la evaluación de reactantes de fase aguda definitivamente es mucho mayor en artritis séptica que en gota, ¿no? Entonces, todos estos datos nos hacen poner en la balanza que la artritis séptica es el diagnóstico más probable, ¿no? El diagnóstico más probable. Entonces, si asumimos que la muestra fue tomada adecuadamente, pues la ausencia de cristales pues es un punto fundamental, sin duda, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctor, quedó muy claro. Y doctor, ¿y no se sabría en realidad por qué la paciente se infectó? Porque como tal no mostraba ningún trauma o algo, ¿no? Para que se pueda infectar la Ok, paciente. tienes que pensar que es un adulto mayor y el adulto mayor, de todas maneras, su sistema inmunológico está más deprimido que una persona joven. Entonces, de hecho, es una causa, de hecho, una situación que hay que plantear, ¿no? Y tener presente de que la diseminación hematógena es la forma más frecuente de llegada del germen a la articulación. ¿Ok? Entonces, esta paciente de repente tiene un problema de insuficiencia venosa o un problema, yo qué sé, de onicomicosis, que hace que la puerta de ingreso sea más fácil. Entonces, no tienes que tener un proceso traumático, no tienen que haberle hecho ningún procedimiento, no tienen que haber recibido ningún tratamiento endovenoso, ¿no? Por el mismo hecho de ser una persona mayor, eh, tiene mayor posibilidad de hacer este tipo de problemas. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Acá dice, acerca de los niveles de glucosa y proteínas en la artritis infecciosa, se dice que la glucosa estará baja y proteínas altas. Eso es lo que esperamos. Así es, efectivamente. Supuesto que. Glucosa baja, usualmente menos del 50% de el valor sérico. La otra pregunta es, Correcto. ¿está el micrófono abierto de alguno de ustedes? Voy a ir por ahora. Por ¿Está agua. abierto el micrófono en alguno de ustedes? ¿La artritis séptica es lo mismo que artritis infecciosa? Definitivamente que sí.
Acá dice, no entiendo bien la pregunta, Yadira. Para sustentar un diagnóstico presuntivo de un síndrome, ¿sería en basarse en la clínica teórica con la del paciente? No llego a entender la pregunta. No llego a entender la pregunta. De repente me la hace después, no sé. Pero sinceramente no le entiendo la pregunta. O la reformula en todo caso. Ya, acá me preguntan, ¿con qué fármacos se empieza a tratar cuando aún no sale el hemocultivo? A ver, teniendo en cuenta, está con el micrófono abierto, está con el micrófono abierto. Cherry limón. Ya. ¿Con qué fármacos se empieza a tratar cuando aún no sale el hemocultivo? Teniendo en cuenta que en la artritis séptica, el germen más frecuentemente eh, asociado es el estafilococo aureus, como es el caso de esta paciente, tenemos que cubrir de todas maneras para gram positivo, un antibiótico que cubra gram positivo y específicamente estafilococo. Podemos usar, por ejemplo, oxacilina. Y si es, como dice ahí, meticilino sensible, no hay problema. Si fuera meticilino resistente, ahí sí tendríamos que usar vancomicina, por ejemplo. Y como no sabemos si es realmente el estafilococo, tenemos que asociarle a un antibiótico que cubra gram negativos, como una cefalosporina de tercera, por ejemplo, o un aminoglicósido, ¿no? Entonces, eso puede, digamos, ese sería el esquema, ¿no? Cubrir con gram positivos, oxacilina es una opción. Pacientes alérgicos a las penicilinas podemos usar clindamicina, que cubre también estafilococo, o vancomicina. Y para gram negativos, usar un aminoglicósido, podemos usar inclusive también eh, una quinolona endovenosa, ¿no? Hasta que llegue por los resultados de cultivo. ¿Hasta qué valor puede llegar la fiebre en gota? Usualmente no más de 38 grados, como es el caso de la paciente. ¿Puede haber alguna probabilidad de que haya artritis séptica por infección viral? No, porque las infecciones virales lo que dan es artritis reactivas, ¿no? Usualmente son poliarticulares. Para sustentar un diagnóstico presuntivo sería basándonos en la comparación de la clínica que teóricamente sabemos con el paciente, si esa es justamente la idea. Esa es justamente la idea. Muy bien. Entonces, nos tomamos la artritis séptica tiene cura, evidentemente que sí, tratamiento antibiótico y ya está. La artritis tuberculosis es una artritis séptica crónica, sí, claro. Muy bien. Entonces, nos tomamos, son las 3:41, nos tomamos 4 minutitos, 3:45 retomamos la clase.
Ok, continuamos con el siguiente caso. Muy bien. Dice, paciente inicia enfermedad en julio de 2020 con disnea a moderados esfuerzos, artralgia de manos y rodillas, asociada a aumento de volumen, por lo cual se automedica con naproxeno con mejoría parcial. Además, nota placas eritematosas redondeadas en frente, puente nasal y orejas. En agosto del 2020, la disnea persiste, presenta placas eritematosas también a nivel del cuello, tórax y abdomen. En septiembre de 2020 se añade caída de cabello y baja de peso no cuantificada. El 27 de octubre la disnea progresa a pequeños esfuerzos, acude a médico particular y en la radiografía de tórax de esta fecha dice se presenta un derrame pleural derecho. Entonces, esta paciente presenta una disnea a moderados esfuerzos que 3 meses después llega a presentarse a pequeños esfuerzos, dolor articular y dice de manos y rodillas con aumento de volumen. Además, tiene compromiso cutáneo que se extiende, ¿no? Inicialmente a nivel facial, orejas y después en tórax, abdomen y cuello. Además, tiene manifestaciones generales como baja de peso y adicionalmente caída de cabello. Entonces, tiene este paciente varios problemas. De punto de vista de exámenes auxiliares, tiene una radiografía atrás que muestra un derrame pleural derecho. Entonces, el paciente tiene varios problemas, ¿no? Un dolor poliarticular, tiene una disnea, pequeños esfuerzos, tiene placas eritematosas localizadas de manera difusa, ¿no? Y tiene un derrame pleural derecho. En noviembre acude a emergencia, se ve a la paciente en mal estado general, tiene una frecuencia cardíaca en 104, había lesiones eritematoescamativas y anulares a nivel de la cara anterior de tórax, lesiones papuloeritematosas en frente, rash malar, alopecia difusa, el murmullo vesicular está abolido en todo el hemitórax derecho y había sinovitis de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas en ambas manos, con dolor a la palpación. El recuento articular mostraba 12 de 28 dolorosas y 10 de 28 tumefactas. Entonces, del punto de vista de compromiso articular, podemos afirmar que esta paciente
tiene una poliartritis crónica. El compromiso articular empieza en julio del 2020, ¿no? Y obviamente eso ya son más de 6 semanas. Por lo tanto, el cuadro clínico, un problema en esta paciente definido, poliartritis crónica. Además, tiene compromiso radiológico y compromiso al examen físico compatible con derrame pleural. Tiene lesiones cutáneas eritematosas distribuidas de manera difusa asociada a alopecia. Exámenes de ingreso muestran una plaquetopenia moderada, leucocitos normales, linfocitos normales, proteína C reactiva elevada, función renal conservada con urea y creatinina normales, fosfatasa alcalina ligeramente incrementada, gamma glutamina ligeramente aumentada, TGO normal con TGP ligeramente aumentado, albúmina normal, y le hacen estudio de Becan y Sputo, los cuales salen negativos, y le hacen una tomografía de tórax y encuentra un derrame pleural derecho masivo. Entonces, este paciente con dolor poliarticular de 4 meses de evolución, con tumefacción articular poliarticular, obviamente tiene pues una poliartritis crónica, tiene lesiones de eritema facial, ¿no? Distribuidas en la región malar y puente nasal, lesiones eritematoescamativas y algunas anulares, como esta, ¿no? Disnea progresiva asociada al derrame pleural, taquicardia, plaquetopenia moderada, valores mayores de 50.000 y menores de 100.000, y proteína C reactiva elevada. Entonces, esto podemos definirlo pues, como una poliartritis crónica, como ya he mencionado, dolor poliarticular mayor de 6 semanas y artritis de más de 4 articulaciones afectadas. Con rash malar, ¿no? Y es un eritema facial inflamatorio que respeta el surco nasogeniano. Hay un rash psoriasiforme, pero no solamente psoriasiforme, sino también rash de tipo anular, alopecia difusa, derrame pleural de derecho masivo, es otro problema, evidentemente, plaquetopenia moderada y PCR elevado. Entonces, tenemos que buscar una entidad que nos explique todos estos problemas. Entonces, de todos estos problemas, escogemos algunos. Podemos, por ejemplo, escoger una poliartritis crónica. Rash malar es un aspecto importante. Y el derrame pleural, sin duda, es un aspecto importante a considerar. Pero también podríamos decir, escojo estos tres: poliartritis crónica, derrame pleural y plaquetopenia moderada, en vez de rash malar. La idea es que haga cruce de información y preguntarme qué entidades pueden producir poliartritis crónica y plaquetopenia, o poliartritis crónica y derrame pleural, o poliartritis crónica y rash malar. Entonces, voy escogiendo, voy planteando posibilidades y luego voy buscando, de acuerdo a la bibliografía, qué entidades me pueden dar estas manifestaciones y que me puede explicar después el resto. Entonces, si empezamos con poliartritis crónica como problema, la poliartritis crónica puede estar asociada a una serie de enfermedades. Artritis por microcristales, la gota, por ejemplo, o la artritis por pirofosfato cálcico deshidratado, también nos puede dar formas poliarticulares.
La artritis psoriásica también da por la artritis crónica, artritis reumatoide, evidentemente, el lupus, el Sjögren, neoplasias. ¿Alguna causa infecciosa? Sí, por ejemplo, la infección por parvovirus B19 nos puede producir una poliartritis crónica. Lo usual es que sea aguda, pero también nos puede dar en algunos casos poliartritis crónica. Entonces, una artritis por microcristales nos puede explicar ras malar o plaquetopenia. No, por lo tanto, lo sacamos. Una artritis psoriásica nos puede dar el compromiso cutáneo. Sí. ¿Nos puede dar plaquetopenia? No. Entonces, la artritis psoriásica también la sacamos. La artritis reumatoide nos puede dar plaquetopenia, usualmente no. ¿No puede dar derrame pleural? Sí, pero usualmente es un derrame pleural leve, ¿no? Un derrame pleural masivo, como la que presenta la paciente, es extremadamente inusual en la artritis reumatoide. De hecho, no he visto un caso de ese tipo. ¿La artritis reumatoide no puede malar? No. Entonces, artritis por microcristales, psoriásica y reumatoide, sale. Lupus, ¿me puede dar todo? Sí. Poliartritis crónica, plaquetopenia, derrame pleural, rash malar. Perfecto. Lo tenemos como una opción. El síndrome de Sjögren, ¿nos puede dar estas manifestaciones? Sí. Poliartritis crónica, definitivamente. ¿Puede dar plaquetopenia? Sí. ¿Puede dar derrame pleural? Sí. ¿Puede dar un rash cutáneo? Sí. Neoplasias, linfomas o cáncer de pulmón, ¿nos puede dar estas características? Definitivamente sí. Los linfomas pueden producir poliartritis crónica, plaquetopenia, derrame pleural y compromiso cutáneo también. Por lo tanto, nos quedamos con estas tres opciones. Entonces, poliartritis crónica y serositis pleural, estas cuatro se van, evidentemente, a artritis por microcristales y psoriásica. Entonces, el Sjögren, me hago la pregunta, ¿el Sjögren puede presentarse con oclusión pleural? La búsqueda respectiva, les quiero siempre buscar o en Google Scholar o en PubMed, ¿no? Los resultados y de estos resultados vemos pues que sí, efectivamente, el síndrome de Sjögren puede asociarse a infusión pleural. Y los linfomas también. Entonces, seguimos buscando poliartritis crónica, serositis pleural y plaquetopenia, el lupus definitivamente, el Sjögren y neoplasias, sí, y buscamos. ¿Puede haber trombocitopenia en Sjögren? Sí, sí, hay reportes de casos, no usual, pero sí está descrito, por lo tanto el Sjögren no podemos descartarlo. El rash malar se puede presentar como manifestación clínica del Sjögren. Las manifestaciones clínicas de punto de vista cutáneo en el Sjögren, aparte de la serodermia, es que puede presentar lesiones tipo púrpura palpable, ¿no? No rash malar. Las neoplasias, específicamente linfomas, ¿nos pueden dar rash malar? Sí. Casos reportados. Sí, ahí están. Puede dar formas de lupus agudo, lupus cutáneo subagudo, sí, que es lo que tiene también la paciente.
Muy bien. Entonces, con ese cuadro clínico, ¿no? Podemos decir que tenemos dos opciones de diagnóstico. La primera, la más probable, lupus eritematoso sistémico, pero el linfoma también es una posibilidad, teniendo en cuenta que de los problemas que hemos escogido puede explicar cualquiera de ellos. Pero el cuadro clínico se va aclarando conforme va evolucionando el tiempo y esta paciente comienza a hacer, mantiene la plaquetopenia, comienza a hacer linfopenia, presenta hipoalbuminemia, comienza a presentar compromiso renal, leucocituria, microhematuria. El resultado de anticuerpos antinucleares sale positivo, ANA-IFA 1/1000, patrón homogéneo con anti-SM positivo. Ecografía de mama no hay problemas. Le realizan toracocentesis, le drenan 10.000 centímetros cúbicos. El BK en esputo es negativo. Le realizan estudio de block cell, que es para una prueba rápida, antigénica, para determinar TBC, el cual sale negativo. Citología negativo para neoplasias. Biopsia pleural el 12 de noviembre de 2020 informa de una pleuritis crónica. Y la biopsia de piel del 18 de noviembre indica lupus cutáneo subagudo, que es lo que habíamos visto en las fotos. Sin embargo, a pesar de todo esto, la paciente está en neumología y dice, no, esta paciente tiene tuberculosis y le inicia tratamiento específico. Pero la paciente tiene pues un compromiso renal ahí, ¿no? Tiene aumento de volumen en pies, sensación de ardor, plantean de que estas molestias de ardor de pies puede estar asociada con una neuropatía secundaria de tratamiento, indican piridoxina y recién dicen lo tiene que ver reumatología. El 18 de enero del 21, miren cuánto tiempo después, estando el cuadro bastante claro realmente, y se ha evaluado por reumatología y esta paciente pues pasa a nuestro servicio transferido del Hospital Grau, con ya un diagnóstico bastante evidente del desactivo. Inician hidroxicloroquina, suspende obviamente la terapia anti-TBC. Los exámenes en el Almenara en enero del 2021, ¿no? Indican lo mismo, ANA-IFA positivo, anti-DNA positivo, anti-SM positivo, plaquetopenia leve, linfopenia, ya no había retención nitrogenada, pero sí había elevación de fosfatasa y gamma-glutamil, había derrame pleural bilateral, había efusión pericárdica leve, hipocomplementemia, examen de orina patológico con proteínas 3 cruces cualitativo y le hacen una proteinuria de 24 horas, relación proteína-creatinina en orina de 6 gramos. Y por lo tanto, a esta paciente le dan metilprednisolona en pulsos y luego pasa a nuestro servicio, donde después se le hace una biopsia renal y se encuentra pues una nefritis proliferativa y esclerosante focal. Se le da tratamiento, aparte de los pulsos de metilprednisolona, prednisona a medio por kilo, se inicia tratamiento con micofenorato mofetilo, no hay una respuesta suficiente e inicia una terapia anti-CD20 con muy buenos resultados. Actualmente la paciente se encuentra en remisión, no hay compromiso cutáneo, no hay compromiso articular,
La proteinuria está alrededor de 200 miligramos en 24 horas, seguimiento urinario completamente normal. La paciente está actualmente en remisión, ¿no? Eh, una cosa que tengo que resaltar de este caso es que ya teniendo todos estos aspectos, los neumólogos aún así plantean tuberculosis. La tuberculosis puede darnos diversas manifestaciones, definitivamente que sí, ¿no? De hecho, la tuberculosis nos puede dar una serie de problemas, nos puede dar una poliartritis crónica, raro, pero puede dar también plaquetopenia, evidentemente puede dar derrame pleural, ¿no? Usualmente unilateral. En este caso, la paciente tenía unilateral y después hizo bilateral y serositis. Eh, pero las lesiones cutáneas, pues, se salen fuera de lo que puede ser, pues, el compromiso cutáneo en la tuberculosis. Y obviamente, eh, alopecia no va, ¿no? El compromiso renal, evidente, tampoco va, a pesar de que puede dar, obviamente, compromiso renal, pero es de otro tipo, obviamente. Por lo tanto, el diagnóstico final, evidente, que debió de considerarse en el mes de noviembre del 2020, ¿no? Es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Con compromiso hematológico, con compromiso renal y con una policirrosis. Muy bien. Entonces, mensaje final, lo que tenemos que hacer es dar el nombre correcto a los problemas y en casos difíciles debemos de ir buscando la explicación de cada entidad. Hagamos una revisión bibliográfica porque hay casos que son raros, pero existen de algunos problemas. El linfoma es una de las enfermedades eh, más, digamos, proteiformes desde el punto de vista de manifestaciones clínicas. No nos olvidemos, la hepatitis C es también una enfermedad que nos puede dar manifestaciones clínicas muy diversas, ¿no? Y debemos de tenerlo presente. Muy bien. Y eso sería todo con respecto a esta clase de evaluación del paciente por problemas. No sé si queda alguna pregunta o alguna duda, comentario. Bueno, espero